Bueno, les ofrecemos la palabra. Con los micrófonos que se identifiquen para que quede visible en el audio. Sí, no hay problema. Gracias, señor presidente. Agradecemos también que hayan aceptado las excusas por no haber acudido a la sesión anterior. Me presento, mi nombre es Edgardo Gutiérrez, yo soy abogado, socio fundador de Gutiérrez y Silva Abogado. Quien me acompaña aquí a mi izquierda es don Andrés Sepúlveda, abogado a cargo del caso a la Polar, y al cual fue asignado en nuestro estudio el requerimiento que fue presentado a la SBS y a las BIF y que provocó el accionar de la SBS y solicitar toda la información a la Polar. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados. Bueno, el trabajo que realizó el estudio Gutiérrez y Silva Abogados es en razón de un requerimiento que hace un accionista minoritario, que se llama Felipe Ponce, para efectos de consultar a las distintas superintendencias sobre la situación financiera, el estado financiero, particularmente la imagen bursátil que tenía la Polar y si efectivamente lo que reflejaban los números y los datos que estaban publicados en la superintendencia reflejaban la realidad. Particularmente porque habían varias inquietudes y varias anomalías que detectamos que llegó Felipe y nos presentó, más el estudio e informe que hicimos nosotros, que se detectaron, y para explicarles, antes de ingresar al contenido, explicarles un poco el contexto histórico en que se desenvuelve. En el mes de abril, a principios del mes de abril, quizás fines del mes de abril, llega a nuestro estudio Felipe Ponce, él es ingeniero comercial, tiene valores modestos en comparación a otras personas en bolsa, y se le estaba ofreciendo, así como después llegaron muchos inversionistas minoritarios que representa actualmente Gutiérrez y Silva, y se le estaba ofreciendo adquirir las acciones de empresas La Polar. Una vez que se puso a ver los números, particularmente la información publicada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que les voy a mostrar en detalle de cómo se hizo el trabajo y cómo se detectaron las irregularidades y cuáles fueron las consultas que se hicieron a los distintos reguladores, no le gustó mucho lo que vio, nos solicitó a nosotros, a mí particularmente el estudio me encargó la realización de un informe técnico de que recogieran esas inquietudes, además de nosotros hacer nuestros propios análisis internos y hacer un requerimiento de carácter administrativo para efectos de que se consultaran las preguntas que nosotros formulábamos. Eso empezamos a trabajar en el mes de abril, en el mes de mayo, y el día viernes 27 de mayo, por medio de un hecho esencial, nos enteramos que Empresas La Polar, bueno, ya teníamos prácticamente terminado y concluido el informe, ya sabíamos que habían problemas e irregularidades importantes. Y el día 27 de mayo, Empresas La Polar, por medio de un hecho esencial, señala que iba a solicitar un aumento de capital en la próxima junta de accionistas de $400 millones, de los cuales el 10% correspondían a indemnización y compensaciones a gerentes y trabajadores precisamente por el buen desempeño que estaba mostrando la empresa. En atención a eso y al peligro inminente, nos juntamos el día lunes 30, donde concluimos el informe, y el día 31 de mayo y 1 de junio, que fueron días martes y días miércoles, nosotros remitimos a los distintos reguladores y en general a todas las instituciones relacionadas que están a pie de página de la carta, por vía correo electrónico, el informe que nosotros les vamos a mostrar y explicar en detalle. Particularmente a Empresas La Polar, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Presidencia, al Banco Central en general, a la auditoría y a las clasificadoras de riesgo, tanto a Fitch como Fitch Ratings y Feller Rate. Eso en cuanto al contexto histórico, lo que tenemos entendido en relación a lo que nos comentaba el mismo superintendente, una vez que nosotros hacemos las presentaciones por mano, que fueron el jueves 2 de junio y el viernes 3 de junio, se remitieron los antecedentes a Empresas Laborales, se dio un plazo de 5 días para efectos de que respondía al requerimiento que nosotros habíamos formulado. Paralelamente se había hecho público la presentación de la demanda de CERNAC, lo que sin duda ayudó bastante para efectos de que este tema tuviese la celeridad que correspondía. Y el día miércoles 8 se le reitera el requerimiento hecho por la superintendencia
y tenemos entendido que en ese mismo instante se le comunica a la superintendencia que habían problemas con las provisiones que tenía actualmente la empresa La Polar en ese entonces. El día 9 de junio, que es día jueves, es el jueves negro, donde se informa a primera hora que había problemas con las provisiones, proyectados en primera instancia entre 150.000 y 200.000 millones de pesos, y lo que provocó la primera gran caída, después el resto de hechos públicos y notorios, de los cuales nosotros básicamente nos hemos enterado por la prensa, de lo que ocurrió con posterioridad. Luego nos juntamos con la Superintendencia de Valores el 24 de junio, si mal no recuerdo, donde el superintendente nos agradecía por haber hecho el requerimiento, y en definitiva ya básicamente abandonamos la arista de carácter administrativo, por cuanto el mismo superintendente, don Fernando Coloma, nos señaló que no había necesidad de insistir en el requerimiento administrativo, por cuanto la hipótesis que nosotros formulamos al final, dentro de la cápita de aprehensiones, se encontraba verificada, lo cual era un hecho público y notorio, en atención a que las provisiones no estaban mal efectuadas y que sí habían renegociaciones y había una cartera inerte que se mantenía artificialmente vigente, y razón por la cual nos hemos dedicado a ver básicamente las aristas de carácter civil y penal, y por medio de Edgardo estamos patrocinando actualmente querellas a nombre de varios inversionistas en contra de todos aquellos que resulten responsables. Eso es básicamente el contexto histórico en que nosotros, y esa es más o menos un poco el rol que nosotros cumplimos acá, que fue básicamente de carácter profesional. El requerimiento que nosotros presentamos es el siguiente. Voy a ir directamente a lo sustancial. Si gustan, después se pueden quedar con los documentos. De todas maneras, estos documentos están públicos, están publicados en varios portales. Básicamente eran inquietudes que se centraban en cuanto a la calidad de la cartera, a su vintage, al tamaño y desarrollo que éste tenía, al rendimiento, deudas promedios por cliente, el duration, la estructura de ventas. Yo después le voy a ir explicando detalle por detalle. Y naturaleza de las operaciones a crédito, flujo de provisiones y castigos, etcétera, etcétera. Bien. Y nivel de provisiones, que al final, a la larga, es lo más importante. A ver, para antecedente general, nosotros con la información que trabajamos es información pública. Ustedes las pueden conseguir directamente en el portal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En estricto rigor no es una auditoría, en ningún caso. Es simplemente un análisis comparativo entre las empresas de retail. Y de ahí surgen las distintas inquietudes. ¿Ya? Bien. Primero, la primera gran inquietud dice relación a los comportamientos anuales. Este es el tamaño de la cartera que iba poniendo por cuadrimestre la empresa La Polar. Básicamente, si ustedes ven, entre el año 2008 y el año 2010, en el primer gráfico, Empresa La Polar siempre mostraba un aumento periodo tras periodo, no reflejando así la crisis económica que ustedes pueden detectar en los demás competidores, la competencia directa, que se refleja entre fines de 2009 y principios del 2010. ¿Ya? Todas las empresas Cencosud, Ripley, CMR, Falabella tienen una cierta depresión, pero no Empresas La Polar, lo cual era típico. Nosotros comenzamos desde lo más general hasta lo más específico, nosotros cada vez dirigiendo las preguntas y tratando de centrar un poco la respuesta en torno a los gráficos que también nosotros íbamos mostrando. ¿Ya? En razón de ello, surge la primera pregunta: ¿por qué razón la crisis económica no afectó a Empresas La Polar? Al contrario, se denota un claro crecimiento en circunstancias que todos los demás operadores del rubro reflejan un declive entre el año 2009 y 2010. Bueno, eso parecía. Después... Una pregunta, pequeña interrupción. La respuesta que dan ellos igual es plausible. Ellos dicen que fueron los únicos que tuvieron una expansión en la entrega del crédito. Todos los otros retail la verdad es que se contrajeron, y ellos fueron los únicos que prestaron más con la estrategia de copar más mercado
y que después se iba a rendir sus frutos Si cuando no, se estabilizara. La pregunta es, al principio son preguntas muy genéricas que obviamente cada una de ellas tiene respuesta y tiene una explicación, y después vamos viendo cómo se va, el análisis va haciendo en detalle y cómo con solo información pública que está publicada en la superintendencia usted puede llegar a una conclusión distinta o al menos sostener una apreciación distinta, que fue lo que nosotros hacemos al final del informe. Bueno, con respecto al tamaño de la cartera, esto está publicado también en estos informes. Nosotros hicimos un pequeño gráfico con respecto a la competencia más importante. CMR Falabella, ojo, esta información era la publicada a diciembre del año 2010, porque no contábamos en ese entonces con la información que correspondía al cuadrimestre de marzo del 2011, lo cual el número era muy superior, porque ya la Polar para marzo del 2011 no eran 741.000 millones de pesos en la cartera, sino que 881.000 millones. Y CMR no era 879.000 millones, sino que era 889.000 millones. O sea, tan solo a 8.000 millones de pesos entre distancia entre CMR, que es el retail más importante de Chile, que es multiformato, tiene supermercados, tiene tiendas de construcción y además retail directamente, a diferencia de la Polar, que era más bien de formato simple, donde solamente se dedicaba a la venta retail. Bueno, ¿qué decía? ¿Cuál es la aprehensión que se genera en torno al tamaño de la cartera? Que la Polar era la segunda empresa más grande del retail, más importante. En realidad, aquí nosotros trabajamos un poco con el sentido común, porque más allá de decir que somos abogados, lo más importante es decir lo que no somos. Nosotros no somos economistas, nosotros no tenemos un PhD en economía, no tenemos magíster en mercado financiero, no tenemos MBA, no tenemos no, tampoco, es un estudio que es bastante, trabajamos hace 3 años y en realidad era un poco lo que nosotros, a partir de lo que entendíamos, fuimos construyendo. Y en razón de aquello, y nosotros que sostenemos quizás que tenemos un poco más de calle que todos los analistas, sabíamos que la Polar, o por lo menos lo que nosotros veíamos, no era la segunda empresa de retail más importante, era la cuarta, no podía ser más grande que París, que también era una empresa multiformato, también tiene asociado el supermercado, tiene asociado empresas de construcción, no así la Polar. Y lo mismo ocurría con Ripley, que aparentemente, por lo menos tienen imágenes de tener un desarrollo económico mayor, realizan mayores operaciones, que después aparece todo especificado. Entonces, en razón de esto, ya el tamaño de la cartera era atípico, sobre todo en circunstancias de que las ventas por retail eran 2, 5, 10 veces más grande la competencia. O sea, Ripley superaba en ventas a empresas La Polar por el doble, pero aún así era 1/3 de La Polar. París era 3 veces en venta mayor a empresas La Polar, y sin embargo los números decían que era la mitad de La Polar. Entonces, de ahí, de ese análisis, surgen consultas. Las consultas que nosotros formulamos es que cómo se explica este tamaño relativo de empresas La Polar en contraste con los demás operadores, y cuáles son las operaciones o transacciones que permiten a La Polar alcanzar esa dimensión, en el entendido de que todas las demás operadoras superan a La Polar en las ventas de retail. ¿Ya? Seguimos analizando los números y empezamos a ver los comportamientos estacionarios. Estas son las colocaciones que trimestralmente se hacen en la atención a las ventas que se realizan. El gráfico que se muestra es empresas La Polar, y particularmente nos llamó la atención que en el tercer cuadrimestre del año 2009 y el tercer cuadrimestre del año 2010 eran realmente los mejores momentos que tenía la empresa durante el año. Buena pregunta, nosotros la formulamos. ¿Por qué? Se entiende, y después lo vamos a ver porque el gráfico contrastado con las demás empresas de retail muestran que siempre es el cuarto cuadrimestre de todo el retail de Ripley, Cencosud, Falabella, Presto, siempre era el cuarto cuadrimestre el mejor. ¿Por qué? Por las ventas de fin de año.
pero en este caso era el tercero. Empezamos a ver en relación particularmente entre cuál era la variación que tenía del segundo al tercer cuatrimestre entre la competencia versus la polar. Si ustedes se dan cuenta, Cencosud, la variación era de el menos 2,6%. O sea, la cartera, o sea, la colocación se achataba, se deprimía un poco. Lo mismo ocurría con CMR, que era menos 0,25%. Con Ripley bajaba casi el 10%. Presto aumentaba un 3,25%. No obstante, la variación que tenía Empresas La Polar del segundo al tercer cuatrimestre del año 2009 era de un 84%. Y un gráfico muy similar ocurre el año 2010, donde la variación también es relativamente baja con respecto a la competencia, y La Polar destaca nuevamente con un aumento del 41%. Parece extraño. Surgió la pregunta: ¿qué transacciones permiten a La Polar crecer explosivamente por sobre su competencia en un trimestre bajo o normal y constituirse en el mejor trimestre del año para la empresa? En definitiva, aquí había una consulta que nos estaba respondiendo que cuál era la naturaleza de los servicios que estaba prestando Empresas La Polar que la hacían crecer tanto. ¿Cuál era el ingreso que la estaba haciendo hacer cuál era el Alexis Sánchez, en definitiva, de la empresa? Bueno, con respecto a la naturaleza de los servicios, vale decir cómo se descompone el ingreso. Yo quiero saber cómo el ingreso, la empresa de retail tiene un ingreso retail, la venta del blue jean, de la camisa, tiene un ingreso financiero que es la tarjeta, el préstamo que realiza, hay un ingreso asociado al comercio asociado, que cuando se vende y se acepta la deuda en un comercio asociado, eso también va reportando ciertos ingresos a la empresa. En definitiva, queríamos saber cuál era la naturaleza de los servicios. Los balances no lo graficaban o quizás no lo supimos leer. Puede ser cualquiera de los dos, pero lo importante es que nosotros no pudimos identificar en los balances anuales que están publicados por lo demás en la página web de La Polar cuáles eran las naturalezas de sus servicios, y nos pusimos a revisar hacia atrás. Particularmente la información más importante que teníamos era la información de la Superintendencia de Valores e Instituciones Financieras, perdón, de Bancos e Instituciones Financieras, y encontramos este gráfico del año 2007, que fue por lo demás el único año en que la Superintendencia lo publicó y en que solicitó esta información. La Superintendencia de Bancos, Instituciones Financieras. ¿Eso en 2007? El 2007 y después nunca más. Ni lo pidió tampoco. Suponemos que no lo pidió, a lo mejor lo pidió, pero no lo publicó. Por lo menos publicado no estaba. ¿Hay alguna norma, legal que a los estados financieros que la superintendencia... ¿Qué es lo que publica? Debe publicar eso. Buscamos la norma en particular, no encontramos ninguna. Me da la impresión que es criterio de la superintendencia determinar cuál es la información que publica. Bien, el año 2007, si pueden ver, se descompone en tres el ingreso que tenían las empresas. En avance en efectivo, que es parte del ingreso financiero, en compras y en pago de cuentas y otros servicios. Ojo, este es importante. El pago de cuentas y otros servicios es el comercio asociado y además otros servicios que es un indeterminado. Prácticamente no sabemos de qué se tratan esos otros servicios. Nosotros pusimos en un detalle abajo lo que nos parecía más relevante, básicamente en el acápite otros servicios. A ver, para el año 2007, Empresas La Polar tenía en avance en efectivo operaciones de 16.000 millones de pesos, que representan, no sé, un quinto de lo que entregaba CMR Falabella, que eran 95.000 millones de pesos, la mitad de lo que entregaba París, 36.000 millones de pesos, un tercio de lo que entregaba Ripley, 55.000 millones de pesos. En cuanto a compras, el ingreso retail, básicamente, la venta de blue jeans, de polera, Empresas La Polar realizaba operaciones por 69.000 millones de pesos. Eso era el ingreso que recibía por ese concepto. CMR lo triplicaba, cuatriplicaba, quintuplicaba, 319.000 millones de pesos. Johnson andaba parecido, 40.000 millones de pesos. París, que era el triple, siempre en cuarto lugar. Ripley, el doble de La Polar, 127.000 millones. No obstante, en otros servicios, las empresas La Polar son 93.000 millones de pesos, CMR Falabella son 27.000 millones de pesos, estamos hablando de 5 veces menos,
Y lo de París y Ripley es marginal, 1.000 millones de pesos. Entonces, ahí estaba el Alexis Sánchez. Lo que hacía crecer tanto a la Polar no eran las compras, no era la venta por retail, no era el ingreso por retail en ningún caso, tampoco eran los avances en efectivo, así que no era directamente el ingreso financiero que el prestar plata. ¿Avance en efectivo hablamos de pagar con tarjeta? No. Solicitar dinero por la empresa. Entonces, habían varias opciones. O tenía el comercio asociado realizado operaciones mayores con la empresa La Polar, al punto de que, miren, si ustedes suman el ingreso de retail más el ingreso que incorpora la compañía por avance en efectivo, para el año 2007 no representaba lo que sí representaban estos otros servicios, que era muy superior. Entonces, estos otros servicios, ¿qué son estos otros servicios? Empezamos, bueno, era un servicio que claramente no era el retail, así que, y como las compras, como el pago de cuentas o el comercio asociado ingresa parte componente del ingreso financiero, claramente estos otros servicios eran del negocio financiero. El negocio financiero de Empresas La Polar era lo que hacía crecer a La Polar, pero no eran avances en efectivo. Y dudábamos mucho, pero esto era simplemente sentido común, que fueran el comercio asociado. Entonces, ¿qué ingreso financiero nos queda que haga crecer tanto a la empresa? Esa era la pregunta. Claramente nosotros ya empezábamos a suponer cuál era la respuesta. Renegociaciones. La renegociación es parte del ingreso financiero. Cuando yo tengo una deuda y la repacto, inmediatamente eso afecta el ingreso y hace que la cartera crezca. Mis cuentas por cobrar crecen, mis provisiones bajan y así funciona la máquina. Pero bueno, nosotros no podíamos directamente acusar porque no teníamos la información correcta, no éramos auditores, menos éramos especialistas, pero sí teníamos la inquietud razonable y la consulta quedó en los siguientes términos. ¿Cuáles son los otros servicios de La Polar que superan por mucho la suma de sus giros principales para el 2007? ¿Y cuál es el estado actual de estos otros servicios? Porque si nosotros suponíamos que para el año 2007 estaba en esos términos, quizás para el año 2010, 2011, suponíamos que podía crecer aún más la diferencia. Bien, a partir de eso, en realidad este es como el gráfico más revelador, que nos generó la inquietud directa con respecto al tema. Y empezamos a analizar otros datos. Empezamos a calcular la deuda promedio por cliente. Y la deuda promedio por cliente, que es lo que ya todos conocen, esto en base a un cálculo que nosotros hicimos en relación a, tomamos el número de tarjetas vigentes y tomamos el tamaño de la cartera, hicimos la operación aritmética y nos daba la deuda promedio por cliente. Con respecto a este tema, se han señalado que existen otros sistemas para calcular la deuda promedio. Eso nos indicó los especialistas de la superintendencia. No, bueno, suponemos que son especialistas. Nosotros tuvimos solamente conversaciones, una audiencia con la superintendencia de valores y seguros. Nos explicaban que existían más sistemas, pero bueno, este es el sistema que nosotros aplicamos y que obviamente mostró una diferencia sustancial. De todas maneras, aplicando los otros sistemas, tomando todas las tarjetas, no solamente las vigentes, igualmente la diferencia era más o menos parecida, sin perjuicio de que quizás la deuda promedio bajaba, lo cierto es que la diferencia permanecía. Bueno, la deuda que nosotros calculamos promedio por cliente, Empresas La Polar, 1.200.000 pesos, Presto, 596.000 pesos, bueno, al final todo era menos de la mitad. Y en la página 20, no aparece ahí registrado, pero me da la impresión que en la página, en las FECUs de la empresa La Polar, había una página particular en que indicaba cuál era aquí está. En la página 29 de su memoria anual, el año 2009, señalan que directamente su mercado directo, el segmento objetivo al cual apuntaba el comercio y Empresas La Polar era el segmento C2, C3 y D, que para muchos es un segmento un poco más riesgoso que otros, para otros no, dice relación más bien con respecto a las tasas de interés, pero lo cierto es que es el segmento, si lo descomponemos, es un segmento clase media baja hacia abajo.
En relación a eso, o sea, clase media baja y hacia abajo. En relación a eso, ¿cómo se explicaba en relación a las políticas crediticias que debía tener la empresa, si eso era correcto o no, en definitiva? Lo que nosotros dice el sentido común es que si yo pongo a una dueña de casa, le pongo una deuda por promedio que supera el $1.000.000, su capacidad de pago no le va a rendir. Obviamente la política crediticia está mal diseñada, está mal estructurada, y cómo es posible que no haya riesgo ahí. O sea, si la superintendencia me dice ahí no hay riesgo, estamos bien. Pero yo creo, por sentido común, sin ser especialista, que hay un riesgo sistémico ahí, ¿ya? Que va a hacer que el nivel de más que de moroso, de incobrable, aumente simplemente. Y eso hace que la imagen bursátil en realidad decaiga, que las provisiones deban ser mayores, porque voy a obtener de esa cartera, que son mis cuentas por cobrar, menos dinero del que realmente estoy diciendo. Bueno, en relación a eso nosotros formulamos dos preguntas. ¿Cómo se explica esta deuda promedio en el contexto con su competencia? ¿Y cómo se concilian los indicadores arrojados al calcular la deuda promedio por cliente y las políticas crediticias denunciadas en las memorias anuales de la Polar? El duration. Esto nosotros lo entendemos como las proyecciones en el tiempo que va a tener la cartera, ¿ya? En relación a lo anterior, lo que primero nos llamó la atención de esa relación al tamaño del negocio financiero. Tamaño del negocio financiero en empresas, la Polar era prácticamente la mitad, en circunstancias que las demás operadoras del rubro siempre era 20%, 8%, 6%, 5%, 15%, etcétera. Entonces, ¿cómo se explica, o si está bien, en definitiva? Si en definitiva nosotros estamos exigiendo un poco más de valoración, que se hiciera uso de las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Bancos, Ley General de Bancos, para que la Superintendencia emitiera una opinión, porque las facultades establecidas en el artículo 12 no solamente le permiten regular, solicitar información, respetar el cumplimiento, supervigilar que exista un cumplimiento de las normas legales, sino que también les permite emitir opiniones de gestión, emitir valores, juicios subjetivos, con respecto obviamente a los analistas por parte de la superintendencia, con respecto a si lo que está haciendo la empresa desde un punto de vista financiero es correcto o no. Entonces lo que nosotros queríamos era que se jugara un poquito más la superintendencia y diese una opinión. Bueno, tiempo después la superintendencia nos contestó que tenía las manos amarradas por cuanto no estaba obligada a fiscalizar, pero lo cierto es que no existe ninguna norma legal que le impida o le faculte, porque el compendio de normas es de menor rango jerárquico que la Ley General de Banco. Por lo tanto, y así lo dijo el señor Marcha, el presidente subrogante en su momento del Banco Central, sosteniendo precisamente que tenía las facultades para hacerlo. Lo que ahí, particularmente nosotros, después vamos a ir desglosando las responsabilidades que nosotros consideramos que existen, un incumplimiento grave o una negación de hacer ejercicio de las funciones y labores que tiene y misión que tiene en definitiva la superintendencia. Bien, y otro tema importante era el tamaño de la cartera. Si uno lo descomponía por las ventas de retail, ¿cuánto podía proyectar la cartera en el futuro? Y en realidad esto era más bien efectista que técnico, y lo que nosotros decíamos era que si la tienda cerrara, la tienda podía, solamente por las cuentas por cobrar, seguir obteniendo los mismos ingresos durante 2,6 años. ¿Ah? Entonces era el negocio perfecto. Bueno, de todas maneras nosotros formulamos preguntas, no era nuestro, en su momento nosotros teníamos que ser súper responsables del uso de la información. Creo que hemos sido súper responsables con el uso de la información y generamos dos preguntas. ¿Cómo se explican estas diferencias notorias que existen en el negocio financiero versus el negocio retail en la empresa La Polar, teniendo en consideración los demás operadores? Y pregunta número 10, ¿en qué momento y cómo La Polar acumuló teóricamente en su cartera 2,6 años de ventas futuras? Bien. Finalmente, el informe que nosotros elaboramos generamos ciertas aprehensiones, ciertos miedos que nosotros teníamos en atención a lo que nosotros habíamos analizado. Y bien. Y particularmente dicen, lo voy a leer, es muy breve, dice: en atención al análisis expuesto en forma sucinta, cabe señalar que nuestros representados han emergido ciertas aprensiones y temores sobre el verdadero estado financiero de Empresas La Polar.
el cual no ha podido ser constatado por falta de información. Eso es lo primero que decimos. O sea, nosotros no tenemos la suficiente información como para determinar por qué se producen estas anomalías. Hacemos un reconocimiento. Nos parece importante ese primero un reconocimiento. Que no conteníamos, nosotros no éramos auditores, no teníamos acceso a mejor información que la información pública y que los balances que publicaba la empresa. Y en razón de eso, en realidad, era por qué formulábamos nosotros las preguntas. Si hubiésemos tenido acceso a información, no era necesario hacer preguntas, quizá hubiésemos hecho directamente una acusación, una denuncia. En ese sentido, se ha especulado, no sin fundamento, sobre la posible existencia de una cartera inerte e improductiva que permanece vigente, sin morosidad. En palabras más sencillas, existen repactados que se mantienen artificialmente vigentes y que afectan directamente la situación financiera de Empresas La Polar. ¿Pero eso significa que tuvieron algún soplo, como se dice? No, nosotros, no, mire, yo quiero dejar bien en claro un tema. Pero yo lo voy a dejar al final. Déjeme concluir y después voy a hablar de eso porque me ha parecido que los comentarios que no fueron los mismos comentarios que nos hizo a nosotros el Superintendente de Valores y Seguros, estos rumores, que decir que hay personas que nos están nosotros asesorando, o que hay, no sé, un gran hermano, en realidad esos son absolutamente falsos. ¿No son las clasificadoras? No existe ninguna clasificadora ni una auditora, lo refleja también la remuneración que nosotros hemos recibido con respecto a este trabajo. Pero sin perjuicio... Dice que es muy cercano a lo que cobró hoy día en Quilpué un señor que jugó No sé. Ojalá. No, la verdad es que no, somos bastante más... De hecho, somos seguramente los más humildes en esta mesa. Claro. Oye, pero ahora vamos a cambiar la cosa después de este tema. Ya, pero... bueno, y que por tanto podría considerarse como parte integrante de los ingresos de la cartera, lo que derivaría en no constituir, conforme a las reglas de la realidad, las provisiones que realmente requiere La Polar. Y que de alguna manera explicarían la cifra atípica expresada en el cuerpo de esta presentación. Si bien lo sostenido anteriormente es una conclusión que, en atención a la información disponible, es imposible de acreditar, no deja de ser cierto que aparece como una respuesta razonable a la atipicidad de La Polar frente a las demás operadoras. Si en los hechos las especulaciones aquí señaladas tuviesen algún grado de asidero, como así lo tuvieron, se generarían dos problemas importantes. En primer lugar, por una parte, el estado financiero de La Polar declarado podría incluir conceptos que se disputarían con las buenas prácticas crediticias, como lo es un volumen importante de clientes repactados pero insolventes, atentando de esa forma a su actual calificación de riesgo, y por ende, existiría la probabilidad de que las personas e instituciones que tienen algún grado de participación en La Polar se vean perjudicadas por ese hecho. Este riesgo y el eventual perjuicio proyectados en el tiempo crecerían en magnitud. Por otro lado, los organismos y mecanismos reguladores, internos y externos, encargados de evitar los riesgos en el mercado de las tarjetas de crédito no bancarias, resultarían ser insuficientes o al menos ineficientes, en este caso en particular, derivándose de aquello una responsabilidad conjunta en las repercusiones futuras, en el evento de que las aprehensiones aquí expresadas se condijeran en los hechos. En razón de lo anterior, cabe preguntarse lo siguiente, y aquí viene la pregunta de cierre, y que es la más importante de todo nuestro informe. ¿Las provisiones de Empresa La Polar se encuentran bien constituidas y con la suficiencia necesaria? Esa es la pregunta más importante, que era la aprehensión definitiva que generamos. Toda la información que se recopiló, si ustedes se dan cuenta, no es una auditoría. Esto es un informe comparativo con información que está publicada hasta el día de hoy y que va a tener que seguir siendo publicada, me imagino, en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hay un clic al final en información financiera, hay un clic al final que dice información de operadores de tarjeta de crédito no bancario. Ustedes ingresan y pueden bajar toda esta información y aún mucha más información. Las preguntas pudieron haber sido aún más. De hecho, nosotros nos estuvimos dando cuenta en razón... Disculpe si me estoy extendiendo un poquito, sin presión. Estuvimos viendo algunos aspectos que dicen en relación a cómo se iba componiendo el ingreso en el tiempo. Lo que nos dábamos cuenta era que siempre La Polar no tenía suficiente liquidez y que en definitiva se alimentaba básicamente durante los últimos 3 o 4 años de aumentos de capital, venta de bonos y préstamos de dinero que solicitaba banco. Entonces eso proyectado en el tiempo iba generando simplemente una bola de deuda que se iba traspasando de año a año. Pero bueno, no teníamos los antecedentes suficientes ni tampoco la calificación técnica precisa como para formular una pregunta en ese sentido. Hoy día lo transparentamos mucho más porque tenemos la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo, por lo menos con lo que se hizo y con la información que nosotros entregamos. Y finalmente, eso es lo que nosotros le ingresamos a la superintendencia y en razón de aquello nosotros les pedimos respuesta a estas preguntas.
Bien, eso en cuanto a la labor que nosotros realizamos directamente. A partir de lo que ocurrió con Empresa La Polar y cerrar un poco más mi intervención, nosotros voy a señalar algo que he señalado desde el primer momento de que estalló este tema. Nosotros consideramos que aquí hay varios responsables. Primero, los primeros responsables, obviamente, los más directos y que arriesgan sin duda algún tipo de responsabilidad de carácter penal, son los administradores y gerentes de la empresa. En segundo lugar, los directores de la empresa, que son encargados básicamente de supervigilar el trabajo de la administración. En una tercera línea, los controles internos, que por la ley de sociedad anónima le entrega a estas empresas que están registradas en el mercado de valores a auditoras externas, como también nosotros consideramos que son un filtro para saber cuál es el verdadero estado bursátil de las empresas, son las clasificadoras de riesgo, y nosotros consideramos siempre que con la información pública disponible era posible detectar esta anomalía o al menos formularse sanamente y racionalmente y fundadamente las preguntas que nosotros formulamos. Y también nosotros consideramos que hay una responsabilidad por parte de los reguladores estatales, particularmente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que era la que publicaba esta información, así como la Superintendencia de Valores y Seguros, encargada de la regulación directa de estas empresas que se encuentran registradas. Eso obviamente cada uno tiene la responsabilidad que corresponde. Nos parece que no son atendibles los argumentos de todos estos entes involucrados, particularmente porque el trabajo que nosotros realizamos, y como lo hemos dicho siempre, lo puede haber realizado cualquier persona que tenía que tener cierto entendimiento, eso es efectivo, pero tampoco se requiere mucho entendimiento. Lo hicimos nosotros, que no somos especialistas, y estoy seguro que a ustedes les ha quedado claro el trabajo que nosotros realizamos y las mismas dudas quizás que se nos generaron a nosotros. Simplemente era proyectar los gráficos y ver las anomalías en comparación a los demás operadores. Tampoco la superintendencia tiene muchos... a ver, ¿cuál era el gran argumento que nos decía el superintendente de Valores? Don Fernando Coloma nos decía: nosotros tenemos más de 1000 empresas que tenemos que vigilar, entonces no podemos estar encima de cada uno, sin perjuicio de que esa sea su obligación legal y razón por la cual se ganan la remuneración todos los funcionarios de la superintendencia. Lo cierto es que es un poco más atendible, pero en caso de la superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no digamos que había 1000 empresas operadoras de tarjeta de crédito no bancario, eran, no sé, 20, 8, o 9, entonces, y estaban los gráficos, ellos mismos proyectaban la información, era cruzar datos, en fin. Las responsabilidades, según nosotros, están relativamente claras, sobre todo estos reconocimientos de negarse a fiscalizar, son reconocimientos más expresos de no cumplir la labor que le ha encargado la ley. Y eso, básicamente, ese es el trabajo que a nosotros nos correspondió. Muchas gracias. Nos quedan 12 minutos. Bueno, ¿habría acuerdo para prorrogar 10 minutos, si fuera necesario? Acordado. Diputado Marino. Bueno, presidente, me hubiera parecido un despropósito que la reunión más importante, la exposición más clave de todas, que las que hemos tenido en esta comisión investigadora, no hubiéramos prorrogado 5 o 10 minutos. Todo el resto aquí han venido a justificarse. ¿Y sabe qué? De por qué no hicieron la pega. ¿Ah? Cómo fueron engañados vilmente, como cabros chicos. La superintendencia de banco, de valores, la clasificadora de riesgo, la auditora. Todos fueron engañados vilmente. ¿Y sabe qué me da una rabia tremenda? Que en el fondo, lo que acá, esto que se mostró acá recién, que yo creo que nos va a servir mucho para nuestras conclusiones, me da la impresión, es de fecha 31 de mayo. O sea, antes que se estallara, pudiera haber cualquiera de estos analistas brillantes y genios, que hoy día están en muchas instituciones públicas y privadas también, se pudiera haber dado cuenta de esto, pudieran haber intuido este tema y mucho antes. Yo quiero pedir desde ya un oficio a la superintendencia de banco que investigue y que nos informe qué ocurrió en el año 2007, para que después, a partir del año 2008, se dejó de publicar la composición de los ingresos que tenía la Polar. Y que nos diga también, porque aquí hace 3 o 4 semanas vino el ministro de Hacienda,
Y el ministro de Hacienda dijo, no hay riesgo sistémico. ¿Con quién? ¿Con las auditoras que están que auditan? Los chilenos que tienen la plata en la AFP, ¿cómo van a saber que no hay riesgo sistémico? Cuando los ejecutivos de cuentas, los bancos andan correteando a los clientes a fin de mes para sacarle la firma en la prórroga con créditos que también son de dudosa cobrabilidad. ¿Ah? Por eso se lo digo, presidente, por eso se lo digo. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que acá se amerita y es bueno el país. Yo no quiero echarle la culpa al que está ahora, porque aquí claramente este es un proceso que viene de falta de servicios de muchas de las instituciones públicas y privadas que tienen bajo su amparo el auditar, el revisar, el poner a buen resguardo las platas de los chilenos de la AFP. Y aquí hemos tenido, yo creo que esta es la posición más importante. Esta debe haber sido la número 1. Porque de aquí hubiéramos tenido cuántas preguntas le pudiéramos haber sacado a muchos de nuestros opositores y estamos terminando. Así que me felicito de haber pedido que se invite aquí al estudio jurídico. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿de verdad el señor Ponce, el señor Felipe Ponce, que fue el que recurrió a ustedes, él no tiene ninguna relación con la Polar, con los ejecutivos, con nadie? O sea, me gustaría, después de terminar, lo anota ahí. Me gustaría poder aclarar ese tema, pero claramente yo creo, presidente, que aquí, ¿sabe qué? Hoy día votamos en la Comisión de Hacienda el tema de la alta dirección pública. Si lo que le falta acá es calle, yo creo que aquí hay un concepto que hoy día por lo menos voy a empezar a usar, que es la calle, que necesita mucha gente que hoy día se da de auditores, de analistas, y que lo único que hacen es estar ahí calentando el asiento y revisando y esperando, cuando no andan buscando en definitiva las causas que aquí claramente quedaron a la vista. Así que yo concuerdo, aquí le falta calle a muchos funcionarios que hoy día no han hecho la pega y que están perjudicando a millones de chilenos que han perdido parte de su jubilación. Mi única pregunta es pedir el oficio para que se nos aclare con mucha claridad qué ocurrió ahí con lo del 2007, si es que, y también extensivo a los bancos y a las otras instituciones, si es que los bancos no informan de estos otros ingresos, si también ellos también se evitan de ingresar. Me parece realmente increíble que todo el aparataje público-privado que está para controlar ni siquiera entienda la composición de los ingresos, de las ventas, presidente. O sea, algo está mal acá, y más aún si aquí se nos ha señalado que no es obligatorio entregarlo por parte de una compañía. Así que yo solamente, felicitar a quienes en el fondo permitieron, capaz que si ellos no hubieran hecho este informe, no hubieran denunciado este tema a través de lo que pidió el señor Ponce, todavía estaríamos igual capaz que todavía podría haber seguido la bicicleta un tiempo más dando vueltas, mientras tanto los señores, los ejecutivos y directores y los dueños seguían cobrando millones y millones y los chilenos seguían descapitalizando sus fondos de pensiones. Así que esa pregunta nomás para el señor Felipe Ponce y el oficio pedido, presidente. Se envían los oficios solicitados. Ofrezco la palabra. Una sola consulta. Diputado Tuma. Quiero saber si Felipe Ponce y algunos de sus clientes lograron vender las acciones antes de que ustedes hicieran las preguntas que aquí aparecen, porque se supone que después de darse cuenta ustedes que esto iba a la hecatombe, habrán aconsejado también a algunos de sus clientes. Gracias, presidente. Yo la verdad es que siempre lo he dicho, creo que el documento que ustedes hicieron tenía esa virtud, ¿no? El mérito de que con información pública llegaba a una conclusión. Nosotros le preguntamos en varias ocasiones al superintendente de Valores y Seguros si era posible que otras personas con experiencia, incluso profesionales y especialidades profesionales superiores a las de ustedes y a las nuestras, que probablemente son bastante parecidas, podía arrojar las mismas conclusiones. Y siempre dijo que no. Y mi pregunta es si ustedes creen que esa afirmación es correcta. En segundo lugar, efectivamente, él dijo, o dejó entrever, yo lo entendí así y así lo preguntamos, que la génesis de la información puede ser un soplo. Yo entiendo que lo contestaste, pero quiero volver a preguntarlo porque es importante que quede con mediana claridad aquello. Tercero, el señor Ponce, yo sé que ustedes pueden esto no contestarlo, así que lo pregunto a sabiendas de que si me dicen que no es completamente comprensible. El señor Ponce es un inversionista habitual, suele hacerse asesorar con este tipo de búsqueda de información cuando va a invertir. ¿Por qué le ofrecieron acciones a él? ¿Quién le ofreció acciones a él? Eso, gracias, presidente.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, las preguntas giraron casi todas en el mismo tenor con respecto a Felipe. A ver, Felipe me ha solicitado particularmente de ojalá no involucrarlo más en el tema. En realidad, les voy a ser súper honesto. Nosotros no pensamos que nosotros no conocíamos la existencia de repactaciones unilaterales. Sí pensábamos que existían repactaciones que eran groseras, a lo mejor eran sin solicitarle antecedentes, se indicó, venga señora, firma aquí nomás y listo. Tampoco no conocíamos realmente la dimensión del problema. No pensábamos que se iban a degradar un 80% los valores bursátiles con estas caídas. Pensábamos que había un problema. Quizás fuimos un poco más inocentes, no supimos dimensionar, a lo mejor no teníamos la habilidad o la información para haberlo dimensionado. Y en realidad Felipe se ha sentido un poco abrumado. No sé si puede hablar mucho subjetivamente de lo que piensa, de lo que hemos conversado, pero lo cierto es que no hay ninguna persona detrás de este tema, no hay ningún gran hermano. Lo hicimos, el informe lo hice yo, también computador, si quieren registrarlo, de cuando se empezaron a confeccionar los archivos, los gráficos. Felipe Ponce sí es un entendido de la materia, él es ingeniero comercial, tiene estudios de posgrado, nos conocimos relativamente joven, de mi generación. Yo le insistí un poco en que nos lanzáramos en este tema, que nos lanzáramos directamente a hacer los requerimientos. Me siento muy responsable de lo que ocurrió y también porque, bueno, en definitiva también es defender mi trabajo, sin perjuicio de que aquí existen informaciones. Doy fe de que Felipe no tiene ningún tipo de relación con Empresas La Polar, que no existió ningún soplo. No conozco a nadie de la Empresa La Polar. Tengo entendido que tengo un ex compañero de colegio en Empresas La Polar, en algún cargo. Él es ingeniero de la Universidad de Chile, soy de la Universidad de Chile también. Ya no me contesta los mails. ¿Qué más les puedo decir de...? No, supe que no. Por otro amigo también supe que no tenía no estaba involucrado con respecto al tema. A ver, Felipe Ponce, hasta donde tengo entendido, no conozco la información exacta, no era parte del mandato que nosotros ejercimos, pero tengo entendido, y aquí voy a tratar de ser honesto, tengo entendido que tiene valores en la empresa, o sea, tiene valores en la bolsa, tiene compras, son valores humildes, humilde, no sé cuán humilde, pero en realidad sé que tiene valores en otras empresas. Tipo marino. No debe ser más allá de 1 o 2 remuneraciones de lo honorable, pero un par de sueldos reguleques. Bueno, pero lo cierto es que adquirió valores de Empresas La Polar a petición mía. Yo le dije que adquiriera lo mínimo que se pudiese adquirir en Empresas La Polar, antes de presentar los requerimientos, para cosa de no tener conflictos con la superintendencia, porque obviamente la superintendencia ha sido sumamente quisquillosa con ese tema. Nos ha solicitado 2 o 3 veces de cuándo adquirió, cuáles son los números de las facturas, por medio de qué empresa adquirió. Son información que por lo demás nosotros no tenemos, ni tampoco me parece competente exigírsela en este momento a Felipe. Nosotros iniciamos un trámite administrativo que concluyó exitosamente. Felipe está muy contento con la labor que nosotros realizamos y consideramos que no hay que insistir más. O sea, nosotros no vamos a insistir más en el tema administrativo, particularmente porque el mismo superintendente nos dijo que ya estaba todo respondido. O sea, ¿qué podemos exigir más a la superintendencia? En ese sentido, no más allá de exigirle después luego las responsabilidades que él puede tener, la responsabilidad estatal que se puede generar en torno a ese tema, con respecto al requerimiento ya existe mucha más información pública de la que nosotros teníamos y estoy seguro que va a seguir saliendo más información. Nosotros estamos involucrados en las querellas y vamos a obtener información por esa vía también, por medio del abogado Edgardo Gutiérrez. En este momento no sé si se ha levantado la reserva en la Fiscalía, se levantó la reserva, así que seguramente vamos a tener aún más acceso a mayor información. Tenemos entendido que todavía no se terminan de realizar completamente la auditoría. Por medio de un hecho esencial hace algunos días atrás supimos que en realidad las provisiones eran un poco menores a las que se habían anunciado, pero que se iban a mantener en el tiempo. Más información con respecto a ese tema no tenemos. Y eso, no sé qué más les puedo decir.
Presidente, ¿contra quiénes ustedes establecieron personas o instituciones las querellas? Las ¿Son querellas civiles y criminales? son personales, no existen querellas civiles, pero las querellas penales van inicialmente contra todos aquellos que resultan responsables. Estamos seguros que van a salir personas individualizadas, pero eso hay que esperar un poco la investigación. Y con respecto a las demandas civiles, nuestras acciones van a durar los próximos 4 años, 5 años, pero estamos evaluando recién quiénes van a ser quiénes vamos a demandar directamente. O sea, hay todo un tránsito, hay que hacer un análisis específico, hay otro abogado también encargado en esta área. Eso, estamos trabajando en ese tema, no podemos comentar más con respecto a ese tema. Muchas gracias por asistir, fue muy valiosa su exposición, así que se los agradecemos. Esta es la última sesión con invitados, la próxima sesión la vamos a tener de vuelta de la distrital y va a ser para comentar un poco las propuestas. Yo les quería decir que la Secretaría va a preparar un borrador de la parte expositiva de la comisión y me gustaría a mí enviarles a algunos, bueno, a todos, algún texto con las conclusiones que podríamos sacar en torno a propuestas legislativas. Porque el otro tema de responsabilidades, bueno, ahí tenemos que conversarlo más, eso va a ser menos objetivo que el otro. Entonces, para conversar todo eso, el 31 de agosto, así que si tienen temas o propuestas que quieran entregar antes del 31, bienvenido sea y lo discutimos. Diputado Marinovich. Presidente, en la misma línea de lo que usted señala, yo le pediría que dentro de las conclusiones, dice así, hay varios diputados acá que hemos presentado algunos otros proyectos de ley que tienen bastante relación con este tema en el ámbito de modificaciones administrativas, regulatorias o también de aumento de pena o generación de estafa desde el punto de vista colectivo. Entonces yo le pediría, si les parece, que nosotros pudiéramos también dentro de nuestras conclusiones decir, mire, apoyamos que este tema avance con mayor celeridad, tomarlo como propio. Siempre y cuando incluyan mis proyectos. Sí, siempre y cuando incluyan mis proyectos y los del diputado. No, los míos, decía yo, no los tuyos. ¿Va a haber prensa y televisión? Porque, No, no, lo que pasa es que estoy viendo que cuando partimos esto estaba lleno. Entonces ahora, cuando se trata de terminar, resulta que habemos cuatro parlamentarios. Una pregunta nomás. Yo quiero Cinco, porque quede constante. Yo quiero sacar el acuerdo que la del 31 sea sin prensa, porque en el fondo vamos a conversar las conclusiones nuestras, así que acordado. Presidente, invitar a conversar. Y se lo agradezco mucho, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, o el diputado se levanta.